Durante gran parte del siglo XX, la narrativa sobre la vida judía en Cuba estuvo asociada casi exclusivamente a las comunidades oficialmente reconocidas en la isla, particularmente aquellas establecidas en La Habana durante las primeras décadas de la República. Sin embargo, hay algo que me gustaría acotar, que en las periferias institucionales de esa historia ha comenzado a desarrollarse de manera gradual un fenómeno religioso y sociocultural que en las últimas décadas ha atraído las miradas de líderes comunitarios, de investigadores y de aquellos que se dedican precisamente a la investigación de los procesos identitarios que ocurren en Latinoamérica y particularmente en Cuba. El caso de las comunidades emergentes judías que se han desarrollado dentro de la isla. Aquí me gustaría mencionar a mi colega y amigo, el doctor Jesús Jambrina, que durante años ha investigado este fenómeno, cómo se ha desarrollado y cuáles son las bases que dio origen al desarrollo de estas comunidades emergentes. Él ha hecho un excepcional trabajo sobre investigar, ¿no?, la trayectoria de estas comunidades. El doctor Jambrina no solamente ha investigado sobre la historia de los judíos en Cuba desde 1492 hasta la época de la República, sino ha comenzado a llevar, sus investigaciones han girado en torno a la época contemporánea, ¿no?, el resurgimiento de estas comunidades emergentes dentro de la isla. Dicho esto, este fenómeno de las comunidades emergentes en Cuba, lejos de constituir un movimiento homogéneo, comenzó o surgió a partir de trayectorias diversas, como es el caso de las búsquedas espirituales, aquella reconstrucción genealógica que muchos llegaban, ¿no?, al judaísmo, por ejemplo, buscando su genealogía, de dónde venían, quiénes eran sus antepasados. Por otra parte está el caso de aquellos procesos de estudio autónomo y la propia resignificación cultural. Hay algo importante a mencionar, y es que a finales de la década de 1980 y los primeros años del siglo XXI comenzaron a aparecer pequeños círculos de personas que se interesarían por aprender el idioma hebreo, conocer sobre la cultura de Israel, sobre la cultura judía, sobre la filosofía y la mística judía, y hubo un auge en cierto sector o en cierto grupo de personas que se comenzaron a interesar por dichos temas. El contexto histórico mismo resulta fundamental para comprender este proceso. Por ejemplo, está el caso de que durante décadas Cuba mantuvo una definición institucional como Estado ateo, circunstancia que limitó considerablemente el desarrollo de instituciones religiosas o expresiones religiosas que se desarrollaran y se formaran y se establecieran dentro de Cuba. Ya para el año 1992 hubo una reforma constitucional. Entonces el Estado pasó a convertirse en un Estado laico, donde ya la fe comenzaba de cierto modo a permitirse, a crearse instituciones religiosas. Aquella transformación abrió la oportunidad para la reorganización de este fenómeno religioso dentro de la sociedad cubana. Esto de algún modo favoreció a que se crearan o aparecieran espacios de estudios religiosos dentro de la sociedad cubana. En este escenario podemos decir que comenzaron los primeros vínculos de las comunidades emergentes en Cuba. Uno de los principales elementos aglutinadores de esta etapa inicial fue el aprendizaje del idioma hebreo. En Camagüey, los cursos impartidos por Eliezer Vicente atrajeron a numerosas personas interesadas en la cultura hebrea.
Posteriormente, iniciativas similares se desarrollaron en las Tunas, particularmente alrededor de la comunidad Bacción, vinculada a Alberto Vázquez, conocido como Beni. Paralelamente, en La Habana, la casa de Mordejai Yosef se convirtió en un espacio de estudio donde se impartían clases de hebreo, religión, cultura israelí y elementos asociados a la tradición cabalística. Aquellos espacios domésticos de aprendizaje terminaron funcionando como formas embrionarias de vida comunitaria judía fuera de las estructuras tradicionales reconocidas oficialmente en el país. A diferencia de otros procesos religiosos marcados por el proselitismo inmediato, muchos de estos grupos desarrollaron durante años una práctica sostenida de estudio y observancia parcial antes de establecer vínculos formales con autoridades rabínicas internacionales. Los perfiles de quienes integraban estas comunidades eran particularmente heterogéneos. Algunos se identificaban como descendientes de Benei Anusim, término utilizado para referirse a los descendientes de judíos sefardíes obligados a convertirse al cristianismo durante los periodos inquisicionales en la península ibérica. Otros provenían del catolicismo, denominaciones protestantes, movimientos mesiánicos o religiones afrocubanas. También existían personas que llegaron al judaísmo mediante procesos autodidactas relacionados con intereses históricos, lingüísticos o filosóficos. Esta diversidad de orígenes convirtió este fenómeno en un proceso complejo de reconstrucción identitaria. Para muchos participantes, el judaísmo representaba simultáneamente una tradición religiosa, para otros representaba una referencia cultural y en muchos de los casos, muchos se acercaron al judaísmo por el simple hecho de lo que el judaísmo brinda, como es una riqueza intelectual enorme que te puedes encontrar dentro de la propia cultura judía. Hay una riqueza intelectual que indiscutiblemente está allí y muchos llegaron y tuvieron un acercamiento dentro de estos miembros que formaron parte luego de estas comunidades emergentes en Cuba, se acercaron a conocer de la cultura porque les atrajo la riqueza intelectual que hay en esta propia cultura. A comienzos del siglo XXI comenzaron a producirse mayores niveles de articulación entre estos grupos dispersos. La influencia educativa y religiosa de organizaciones como Jabal Lubavitch desempeñó un papel significativo en la formación alágica de numerosas familias. Paralelamente, surgieron iniciativas independientes orientadas a consolidar estructuras comunitarias permanentes. Entre ellas, destacó el proyecto Benei Sefarad, impulsado por el rabino David Córdoba, cuyo objetivo consistía en conectar a personas interesadas en desarrollar una vida judía organizada dentro de Cuba. Con el paso de los años, el rabino Córdoba emigró primero a los Estados Unidos y posteriormente hacia Israel, donde recibió orientación rabínica y fue vinculado al Midrash Sefardí de Jerusalén. Allí el rabino Córdoba mantuvo posteriormente contacto con comunidades cubanas mediante plataformas digitales y redes de apoyos transnacionales. Ya para el 2018 y 2019 se produjo uno de los momentos más significativos dentro del desarrollo de estas comunidades emergentes. Aproximadamente 70 personas pertenecientes a 35 familias culminaron justamente los procesos formales de conversión y es súper interesante porque allí desde distintas regiones del país, mencionamos ciudades como La Habana, Las Tunas, Santiago de Cuba, Holguín, Bayamo, Manzanillo, venían miembros que se convirtieron en esta conversión que se estuvo realizando entre estos años. El desarrollo de estas comunidades se ha visto profundamente condicionada a las propias limitantes económicas
y de carácter también migratorio que se vive y que atraviesa la isla actualmente. Por ejemplo, muchos judíos que formaban parte de estos grupos o de esta comunidad emergente que han tenido que salir del país. Una de las razones es esa, el tema económico, porque por ejemplo, para acceder a un vino para Shabbat le resulta un desafío para el judío que se encuentra dentro de la isla, adquirir alimentos kasher, o sea, llevar una vida judía religiosa dentro de la isla presenta un desafío que a diario tienen que vivir aquellos que aún se encuentran dentro de la isla. Otros han emigrado a distintos países, como por ejemplo Canadá. Aquí tengo que hacer mención de mi amigo Benjamin, que se encuentra actualmente en Canadá. También a mi amigo Abraham Meir, que se encuentra en México, que formaba parte de esta comunidad emergente que se desarrolló dentro de la isla y que por diferentes motivos tuvieron que salir del país porque allí les resultaba un desafío enorme llevar una vida judía. Porque, por ejemplo, acceder a cosas básicas que cualquier judío tiene en su casa, como por ejemplo un estante de libros con literatura judía, es un desafío dentro de la isla. El tema digital, por ejemplo, acceder al internet, se le es un problema diario que enfrenta el judío que se encuentra dentro de Cuba. Porque, por ejemplo, muchas veces por razones económicas no puede comprar un paquete de datos móviles para conectarse y estudiar, no sé, con su rabino que se encuentra en el exterior. Esto presenta un problema. Pero con todos y esos problemas, allí los que quedan tratan de mejorarse a sí mismos y tratan de vivir una vida judía de forma digna. Y esto es verdaderamente digno de admirar y desde aquí, desde mi canal y desde mi espacio, les envío los mejores deseos a aquellos que se encuentran actualmente dentro de Cuba, a mis queridos amigos judíos, porque aún quedan grupos pequeños que se reúnen de manera clandestina. Me gusta tomar esta definición, ¿no? Para describir cómo ellos se reúnen, cómo ellos tratan de acercarse unos a los otros para celebrar Shabbat o para celebrar alguna festividad, porque sí, aún quedan pequeños grupos en Cuba, por ejemplo, en la casa de Joseph, de Mordejai, en La Habana. Ellos se reúnen, estudian y durante años era un espacio para el estudio, por ejemplo, de Kabbalah, de textos interesantes que se estudian dentro de la tradición judía, celebraban fiestas. O sea, el judaísmo siempre ha estado presente y siempre el judío de Cuba ha tratado de mantener su identidad a todo pulmón, como yo digo, ¿no? Pese a las dificultades, a las situaciones que a diario se atraviesan, ¿no? En el camino de ellos, aún así siguen echando para adelante y llevando el judaísmo a todo su esplendor. Y bueno, mis queridos amigos, este era un pequeño reportaje para comunicarles a ustedes sobre las comunidades emergentes dentro de la isla. Nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.